Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. La muerte nos aguarda a todo ser vivo. Es el último jinete que nos espera al final de este largo camino. Algún día, las tinieblas de este gran abismo nos engullirán a todos y caeremos en un profundo sueño. Pero claro, ¿podemos saber qué es lo que hay detrás de la muerte? ¿Existe vida después de la vida? Es decir, un reino como lo han teorizado muchas religiones, o caemos, como nos dicen los más escépticos, que después de la muerte no hay nada, que solo hay la descomposición carnal del cuerpo. Esto es un gran misterio. Podríamos hablar durante horas, muchísimas horas, sin llegar a ningún punto en claro. Pero sin embargo, lo que vamos a traer en este videoprograma va a ser las experiencias cercanas a la muerte, es decir, personas que han puesto un pie en ese otro lado y luego han vuelto para contarlo. Me gustaría contaros uno de los casos de los muchísimos casos que he leído sobre experiencias cercanas a la muerte, este me ha parecido uno de los más complejos porque reúne todos los elementos para hacernos pensar sobre ese otro lado y me ha parecido uno de los más importantes e impactantes de todos los que he podido leer. Esta experiencia cercana a la muerte tiene como protagonista a la señorita Pamela Reynolds, residente de Atlanta. Esta señorita era una compositora musical que se le daba bastante bien realizar sus composiciones, pero tenía un grave problema. Tenía una aneurisma cerebral, una especie de coágulo de sangre que se forma en la base del cerebro. Este problema iba a acabar con su vida, porque no existían prácticamente soluciones para poder operar y extirpar esa aneurisma. Nadie se atrevía con ello porque estaba en la base del cerebro. Sin embargo, llegó a sus oídos un equipo de cirujanos que sí que se atrevían a operarle para intentar salvarle la vida. Con el paso de determinado tiempo, se vio en la mesa de cirugía de este equipo de cirugía. Le anestesiaron por completo y a partir de aquí, la señorita Pam quedó inconsciente hasta que se despertó después de la operación que resultó ser exitosa. Os voy a relatar en qué consiste la operación, porque los elementos que vamos a ver no nos dejan lugar a duda de que esta persona estaba inconsciente y no tenía ninguna función vital. Para realizar la operación debían mantener al cuerpo en el llamado estado de muerte clínica, una muerte inducida por los médicos. Lo que le hacían era pararle el corazón, enfriar el cuerpo a base de hielo y dejarlo a una temperatura de unos 13 grados más o menos y cortarle la respiración y sobre todo extraerle toda la sangre que tenía el cerebro para poder operar. Ellos en el informe que realizaron sobre la operación mantenían la posición de que el cuerpo no tenía ningún tipo de señal vital en ese determinado tiempo dentro de la operación. Y sobre todo el cerebro no tenía ninguna actividad cerebral. Tenía una que era la llamada actividad plana, es decir, no había ni pensamientos, no había nada en el cerebro. Le abrieron el cerebro por la mitad y le extirparon esa aneurisma, ese coágulo de sangre. Lo extraño viene cuando la señorita Pam se despierta y le comenta a los doctores cosas que era imposible que esta señorita las supiera. Les comenta cómo, mientras se dormía, al cabo de unos segundos, escuchaba un fuerte ruido. Un ruido que ella lo relata como desagradable al principio, pero después lo describe como la nota re vibrando muy fuertemente en su cuerpo. Después relata cómo de ese sonido pudo elevar su cuerpo. Sé que suena de ciencia ficción,
pero estoy relatando lo que esta señorita decía. Pudo elevar su cuerpo y salía por el foco de sonido, y este cuerpo se posicionó, el cuerpo de la señorita Pan, por encima de su propio cuerpo. Es decir, vamos a llamarlo como que se veía a sí misma en el techo de la mesa de cirugía. La señorita Pan contemplaba la operación y ella siempre describía como que le resultaba familiar el cuerpo suyo que estaba viendo, pero que no identificaba como su propio cuerpo. Y aquí viene lo interesante. La señorita Pan describe cómo destapaban los instrumentos para operar, porque estaban siempre tapados, ya que la gente que opera, la gente de cirugía, no enseñan los objetos que van a utilizar al paciente. Se esperan a que el paciente esté anestesiado. Puede describir a los médicos los objetos que utilizaron en todo momento. Ese sería el primer factor que alarmó a los doctores, pero en fin, podría haberlos estudiado en su casa y luego habérselos inventado. Lo que no pudo haberse inventado nunca fue una complicación que sufrió, una complicación pequeña que sufrió en la operación y que la enfermera intentaba solucionar con el cirujano. Pudo narrarle toda la conversación de memoria, y es más, aparte de esa conversación, también les contó a los doctores muchas de las palabras que se hicieron durante las largas horas de la operación. Aquí algo no encajaba. Los doctores sabían que era imposible que esta señorita tuviera la conciencia en ese preciso instante en el que le habían inducido la muerte clínica. Sin embargo, hay gente que dice que por los oídos, aunque estemos durmiendo, podemos analizar las conversaciones y los sonidos que nos envuelven. Sin embargo, esta señora tenía en los oídos unos aparatos conectados para realizar la operación, así que era muy difícil que pudiera escuchar cualquier tipo de sonido. Lo que relata la señorita Pan posteriormente fue que sintió una presencia en su espalda. Ella se giró y vio una esfera lumínica. Una esfera que relata como que le tiraba hacia ella, como que le atraía. Esta esfera lumínica la llevó hasta una instancia muy grande, un lugar que ella relata como el lugar más real de toda su vida, un lugar que transmitía una sensación que lo hacía más vívido, como si ese lugar fuera más real que la propia realidad. En ese lugar se encontró con varios familiares fallecidos de esta señorita, la señorita Pan, algo que le chocó por completo en esa experiencia. Más tarde, después de convivir unas cuantas horas, así lo relata, en este extraño lugar, se despidió de sus familiares y volvió otra vez a su cuerpo. Un relato que, como digo, no es el único. Existen muchísimas experiencias cercanas a la muerte y entre ellas un patrón común que las identifica. Los lugares que visitan siempre son idílicos, son más vivos, tienen más viveza y les producen sensaciones de una realidad superior que en la que convivimos hoy en día. También todas estas experiencias cercanas a la muerte nos hablan de familiares fallecidos o, si tienen costumbre religiosa y creencias religiosas, de dioses. Una persona que no cree en ningún tipo de dios y de religión vería a sus familiares, y otra persona que sí que cree en las religiones vería al dios del cual él cree. Nos estaríamos dando cuenta de que en el transcurso hacia la muerte entraríamos en una especie de sala, un umbral, un lugar que se ha llamado por ahí, que nos juzgaría a todos para pasar a ese otro lado. Una interpretación que nos da la vida, un lugar que confluye dentro de nuestra mente.
Llegados a este punto, hay que indicar qué es lo que dice la ciencia sobre estas experiencias cercanas a la muerte, porque están empezando a tenerlas en cuenta. La ciencia dice que somos cuerpo y mente, pero hacen alusión a la mente como si fuera el cerebro. Lo que está empezando a pensar la ciencia sobre este dogma establecido es que a lo mejor no somos solo cuerpo y mente, sino que tenemos un cerebro que es independiente a la mente y este estaría fuera de nuestro cuerpo. Es decir, nosotros almacenamos datos o ya están almacenados y accedemos a ellos mediante el cerebro. Puede sonar absurdo o puede sonar como queramos que suene, pero sin embargo los científicos mismos, y luego vamos a dar nombres, están empezando a creer que esto podría ser una realidad. Y sobre todo en la física cuántica puede estar explicando todo esto. Es porque la física cuántica nos habla de que todo ser vivo está conectado. Todos formamos parte de la misma partícula que se expandió en su creación, una creación muy polémica, y que por formar de esa partícula estaríamos entrelazadas de forma cuántica. Hemos hablado mucho sobre el entrelazamiento cuántico. Os dejo por aquí, en algún lugar de la pantalla, el vídeo donde hablamos sobre este interesantísimo tema. Un tema que considero muy importante porque puede explicar muchísimos de los fenómenos que están dentro de la parapsicología. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasa con las personas que dicen haber realizado un viaje astral? Porque si esto fuera real, el cual yo pienso que sí que puede ser bastante real, las personas que viajan a ese mundo astral estarían viendo, sin entrar en un estado de casi muerte, en una experiencia cercana a la muerte, podrían acercarse a ese otro lado y contemplar qué es lo que hay ahí. Porque en definitiva todos somos energía. Ya estemos vivos, ya seamos seres vivos o seres inertes, todo es energía que vibra en una vibración diferente. Nos estamos desviando bastante del tema, pero estamos viendo que todo siempre está relacionado. Podríamos mencionar a uno de los cardiólogos más importantes o considerado de los más importantes de todo el mundo, el señor Pim van Lommel. Este hombre realizó una serie de entrevistas a ciertas comunidades científicas diciendo cosas totalmente asombrosas. Uno de sus lemas sobre esta cuestión es el siguiente: cuando mueres solo cambias de conciencia. Como seres espirituales, porque se nos olvida que somos también seres espirituales, no solo somos corpóreos, evolucionamos también de forma espiritual. Al morir, nuestra conciencia asciende hacia otro plano. A este hombre le preguntaron la siguiente cuestión: ¿por qué la ciencia lo ignora? Y él lo que contestó fue lo siguiente: hasta ahora la mecánica cuántica demuestra que la luz consta de partículas que al mismo tiempo son ondas. Creo que nuestra conciencia las transmite, dependiendo del estado del observador. Desde aquí os animo a que investiguéis sobre este hombre, sobre este cardiólogo, el señor Pim van Lommel, ya que debido a su enorme prestigio, yo considero que no nos está mintiendo, no tiene razones para hacerlo. Es un hombre que ha investigado durante muchos años todas estas experiencias cercanas a la muerte. Un hombre del cual podemos darle cierto grado de credibilidad. Tiene bastante crédito. En definitiva, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con que sigue siendo un misterio, como bien he indicado antes. La muerte podría ser un paso hacia otra realidad. No hay que tenerle tanto miedo a la muerte como la sociedad tiene tan integrada en su mente. Es posible que pasemos a otro plano. Es posible que mediante el viaje astral también podamos acceder sin necesidad de estar al borde de la muerte. Si existe este segundo plano, este segundo mundo, algún día
todos volveremos a este. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os voy a traer un libro que tiene que ver de forma directa con este tema que hemos tratado hoy. Al otro lado del túnel, escrito por el señor José Miguel Gaona. Este hombre en el libro lo que hace es explicar varias experiencias cercanas a la muerte con un objetivo científico. Es un psiquiatra, el autor, que de alguna forma ha intentado estudiar durante muchísimo tiempo el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte y sobre todo el dato interesante sobre ese túnel de luz que ven muchas personas en común cuando están a punto de fallecer. ¿Qué decir de este libro? Trata los puntos que hemos tratado en este tema y muchos otros más, además de indicar muchas experiencias cercanas a la muerte. Os lo recomiendo, lo tenéis para descargar en la descripción de este vídeo en formato EPUB. Y nada, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.